Ok, buenas días a todas y todos quienes están el día de hoy acá presentes en una nueva sesión del seminario Diálogos entre Matemáticas y Cultura. El día de hoy, martes 29 de abril, tenemos a Isabel Berna, colega de Chile, quien nos va a hablar sobre el patrimonio cultural como recurso para la enseñanza de la geometría. Muchas gracias, Isabel, por estar el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación y disculpen la demora. Espero que esta charla sea entretenida y permita a ustedes, eh, no sé, darles una inspiración a lo que nosotros estamos haciendo ahora con el patrimonio y la geometría en este caso. ¿M? Este es un trabajo que nosotros comenzamos el año 2024 junto a a dos colegas, Rodrigo Rocha y María Cecilia Díaz. Este trabajo se desarrolló bajo un proyecto de investigación. Nosotros le llamamos DIUMSE acá en la universidad porque es de Dirección de Investigación en la universidad y con recursos también de la universidad. El proyecto tenía como motivación darle importancia primero que nada a al patrimonio cultural y a las artes en la educación, pero que permitiera un poco el trabajo con otras áreas, y en este caso que nosotros consideramos la matemática, y nuestra idea era que esta relación entre estas áreas permitiera un aprendizaje dentro del contexto de aprendizaje, es decir, contextualizada y fuera significativa a su vez a los estudiantes. Nos enfocamos en estudiantes de colegios, de primaria y secundaria, en especial estudiantes nosotros tenemos nivel de primaria de, de primero a octavo básico, entonces comenzamos de octavo básico y después estudiantes de secundaria, que sería de primero a cuarto medio, y en este caso consideramos estudiantes de tercero medio porque entre estos dos niveles había una relación en común entre lo que se enseñaba en geometría. ¿M? Y buscamos nosotros dentro del patrimonio la arquitectura y eh, formas, ¿cierto?, que nos podían relacionar con la geometría y en especial con patrones geométricos. ¿M? Como objetivo principal fue desarrollar estas habilidades geométricas a partir de una exploración que tuviéramos con respecto al patrimonio y nos enfocamos en uno en especial, que fue el Palacio de la Alhambra, que está en Santiago de Chile. Entre otros objetivos fue generar estrategias didácticas que permitiera establecer esta interrelación entre las disciplinas y estos enfoques con respecto a este recurso que íbamos a llamar nosotros un recurso didáctico para el aprendizaje, que sería el patrimonio cultural. En las actividades, o sea, en el desarrollo de este proyecto pensábamos siempre en desarrollar actividades que promuevan este aprendizaje enfocado en la geometría, pero también en las áreas de la historia, con respecto a la historia de Chile y al arte, ¿cierto? Con respecto a las artes visuales que estaban enfocadas en los planes de- de enseñanza de acuerdo al Mineduc. ¿M? Perdón. Descubrir también el contexto histórico en estos edificios patrimoniales y enfocar, como yo les decía, un trabajo interdisciplinar. Nuestro desafío fue principalmente encontrar qué cosas podían tener estas tres áreas en común. ¿No? En el desarrollo de tuvimos cuatro etapas o cuatro fases de investigación. Entre ellas, primero identificar estos edificios patrimoniales. En Chile, como ustedes deben saber, y México también tiene como en común, nosotros pocos edificios tenemos con mucha historia porque
por el tema de los terremotos, ¿cierto? Como que no mantenemos edificios de mucho más atrás, ¿no? Es muy complejo con respecto a a nuestra localidad, podríamos llamarlo así. ¿M? Por lo que los edificios que nosotros fuimos detectando con mayor diseño, podríamos decir, usando la geometría o la matemática, estaban enfocados en edificios del siglo, a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX. En Chile también se produce un auge en esos siglos porque tenía que ver un poco con la ganancia que tuvimos nosotros en la perdón, en la Guerra del Pacífico, ¿ya? Que fue un país muy próspero en esa época, después de la Guerra del Pacífico. Por eso entonces que se empezaron a construir casas patrimoniales o podríamos decir casonas de grandes empresarios y acomodados de la época y que enfocaron en traer, em, podríamos decir, culturas a nivel de Europa para establecerlas en Chile. ¿M? Entonces aquí nosotros hicimos una exploración de algunos edificios, por ejemplo el Palacio de Irarrázaval, que fue uno de los preseleccionados, la misma Catedral de Santiago, ¿no? Enfocándonos también en los suelos, en los cielos, ¿no? Que es lo que tenían de especial. Em, También que ahora es la Casa de la Cultura, que es de Ñuñoa, ¿cierto? Con respecto a los suelos con estas patrones geométricos. ¿M? En el mismo metro de Santiago, si bien esto es más o menos em, en el 1974, ya más siglo XXI, pero también tenía patrones geométricos que a nosotros nos llamaban la atención. ¿M? Pero al final, ¿cierto? Nos quedamos con el Palacio de la Alhambra, primero porque tenía más riqueza con respecto a su estructura de encontrar mayores patrones geométricos y establecer más contenido matemático que pudiera enriquecer estos enlaces que queríamos hacer con respecto al patrimonio. ¿M? Esta es una, es un palacio que tiene que ver con habitacional, ¿cierto? En la época. Y ahora es un patrimonio que está bajo el alero de la Sociedad Nacional de Bellas Artes, quienes fueron muy generosos en compartir el edificio para que nosotros lo pudiéramos estudiar. Esta es la fachada del palacio desde afuera. Eh, en la parte superior tiene también escritos en árabe. Se mezcla un poco con mensajes de, directamente del musulmán, pero también con mensajes escritos en árabe, pero que son más católicos. Es como un híbrido también este palacio, ¿ya? No es totalmente eh, inspiración única la Alhambra original. ¿No? Sí tenemos, por ejemplo, una réplica de la Fuente de los Leones, que está un poco mostrada acá. Pero en la investigación también nos dimos cuenta que no solamente en Chile teníamos este palacio, sino que también la Alhambra fue inspiración en América Latina, en otros lugares, como por ejemplo en Colombia, en Cartagena de Indias, en la Casa Román. También tenía de carácter habitacional, ¿ya? La Casa España en San Juan de Puerto Rico, el mismo pabellón acá de Santa María de la Ribera en la Ciudad de México. Más o menos, si ustedes se fijan en los años, un poco tiene que ver, ¿cierto? Finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XX. Eh, Esto es para nombrar algunos, pero hay en un catastro que se hizo alrededor de 12
palacios o arquitecturas que se inspiraron en la Alhambra. Mm. En la segunda parte de nuestro proyecto, desarrollamos actividades que tenían que ver con em, la interacción entre el patrimonio, el arte y la matemática. ¿Mm? Esto nosotros hicimos un trabajo usando eh, las plataformas tecnológicas, en este caso usamos la Moodle, ¿no? Donde creamos estas actividades lo más interactiva posible y lo más autónoma también posible para que el estudiante de niveles escolares puedan interactuar con el material, no necesariamente dentro del aula. ¿M? Y esto también permitió a que los profesores que se embarcaron en este desafío tuvieran también una cierta autonomía y no superaran también con trabajos extras, ¿no? Generalmente nosotros los fuimos orientando y trabajando en conjunto con ellos, pero el material fue creado por los investigadores, ¿no? En que los académicos, o sea, los docentes nos permitieron un poco validar. Lo interesante de estos tres temas que nosotros queríamos manejar en la metodología es que el estudiante no desconectara uno con respecto al otro. Por ejemplo, el tema de las artes, considerar también los oficios como un elemento fundamental dentro del conocimiento eh, y manejo, por ejemplo, de temas geométricos en este caso. ¿M? Rescatamos también dentro de estos oficios la fabricación de baldosas, aunque esto es más posterior a lo que nosotros queríamos mostrar como modelos originales con respecto a ciertos patrones que se daban en el mismo palacio de la Alhambra de Santiago con respecto a la Alhambra original, con patrones geométricos que eran creados no de manera hidráulica como aparece acá en la fábrica, por ejemplo, pero sí que tenían un nacimiento de un modelo o de un patrón geométrico. ¿M? En una tercera etapa, nosotros permitimos que se pudiera implementar estos materiales usando también una planificación ¿cómo se llama? Del curso en general, lo más estructurada posible que permitiera entonces manejar tiempos en este desarrollo. Em, También dentro de lo que era la planificación de estas actividades, que teníamos un desarrollo tanto em, en el aula, ¿cierto? En los mismos establecimientos educacionales, también manejar actividades fuera del aula. ¿Ya? En este caso fue sumar una actividad integral que correspondía a un trabajo de aula dentro de, en este caso, del palacio. Entonces, el palacio permitió realizar la primera actividad clase interdisciplinar, ¿ya? Porque previo a eso, los estudiantes estaban asistiendo a las clases en forma separada, ¿no? Una clase de historia, la clase de arte y a la clase de matemáticas en el horario que tienen asignado en sus colegios. Y para poder manejar esta interdisciplinaridad, entonces permitió que el manejo en el aula fuera en un contexto significativo, como sería en este caso el palacio, ¿ya? Y en un contexto interdisciplinar, ¿cierto? Que estaría diseñado para que tres profesores eh, manejaran la clase. ¿No? A su vez, también permitir que después de todo esto se hiciera un trabajo de evaluación con respecto a las experiencias, sin dejar de lado que las clases en aula estaban siempre
complementadas con evaluaciones formativas con respecto al aprendizaje. ¿Mm? Aquí tenemos la planificación estructurada de la salida al Palacio de la Alhambra con los establecimientos. En este experimento que nosotros hicimos fue trabajar con 4 colegios em, de distintas partes de la región metropolitana, quienes estaba, por ejemplo, un colegio que con un curso de octavo básico, que es nivel eh, primaria, y otros 3 colegios con nivel secundario, ¿cierto? Que era el tercero medio. ¿No? Dentro también de esta planificación consideramos un taller de cerámica en, utilizando las dependencias de la universidad en el Departamento de Artes Visuales. ¿Ya? El trabajo en este taller permitió también eh, conocer el oficio, ¿no? del desarrollo de estas baldosas, usando arcilla con características especiales de la zona cercana a la región metropolitana. ¿Ya? Entonces, no solamente queríamos nosotros mostrar un conocimiento integrado con respecto a la matemática, a la historia y al arte, sino que también una experiencia, ¿no? de un producto que el estudiante considerara un poco más significativo el aprendizaje. En cuanto a los productos que nosotros manejamos en o logramos obtener de este proyecto, fue establecer un convenio cultural con el Palacio Nacional de Bellas Artes, o sea, perdón, con el Palacio de la Alhambra de la Sociedad Nacional de Bellas Artes, donde ya estamos nosotros creando otras actividades relacionándolas con este palacio como un producto o más que un producto en realidad, es como un recurso didáctico, esa es la palabra, ¿ya? Un recurso didáctico. Eh, Al mostrar nuestro trabajo en congresos con respecto a lo que estábamos haciendo, se interesaron profesores en participar en ello, entonces ya estamos haciendo un poco esta planificación, que es un poco lo que nosotros también mencionábamos dentro de nuestra experiencia, es que eh, el trabajo de este manejo interdisciplinario es bastante complejo, pero al diseñar una estructura de diseño de cómo se va a hacer las actividades, permite tener buenos resultados. ¿M? No solamente con una experiencia, sino que con un aprendizaje que se demuestra al final de todo del desarrollo de estas actividades. Actividades diseñadas que permiten hacer esta interacción con la historia, en este caso la historia de Chile, en mom- en un periodo, ¿cierto? Eh, que que permite interrelacionar la construcción del palacio con respecto a su arte arquitectónico y en este caso también en el palacio de la Alhambra su relación con las religiones. ¿M? Eh, bueno, la puesta en marcha que yo le deseamos, que fue un plan piloto el año pasado, nos permitió hacer estas exploraciones y considerar un poco el trabajo interdisciplinar. ¿No? Y por otro lado, las colaboraciones con los mismos profesores, no solamente de matemáticas, sino que de historia y de arte, que permitió a ellos em, aportar desde su expertise y dominios, ¿no? hacia el desarrollo de estas actividades. Que fue un asunto bastante importante porque los profesores generalmente cuando trabaja o cuando tiene que manejar áreas que no son de su conocimiento, eh, caen en una especie de agobio porque
creen que deben estudiar cosas que no les competen. Pero aquí fue al revés, fue como ellos aportaran desde su conocimiento. ¿Mm? Eh, por tanto, este proyecto tuvo un impacto en la contribución al aprendizaje, ¿ya? Un desarrollo también de identidad cultural, porque los estudiantes no solamente visitaban un lugar, eh, em, hay una perspectiva distinta en la asistencia a ese lugar, porque ven la clase en otro lugar, en otro contexto, y en un contexto que pueden ellos tocar, ¿no? Que pueden ellos indagar, ¿no? Como intentamos nosotros que se hiciera en este desarrollo, ¿no? También un impacto en la enseñanza, porque los estudiantes acá veían un trabajo colaborativo entre docentes, primero que nada, eh, establecieron o vivieron lo que es una clase interdisciplinar. Eh, también conocieron estos espacios no a un nivel, podríamos llamarlo, entre comillas, turístico, sino a un nivel de aprendizaje donde del espacio como recurso didáctico aportaba a sus conocimientos o nuevos conocimientos. ¿M? Y también una relación con la sostenibilidad, ya que aquí se le da un valor al patrimonio, ¿no? Y la relación con otras disciplinas. ¿No? Lo que nos muestra que en la parte inferior de esta PPT tiene que ver con las clases que nosotros íbamos presentando a nivel de cada disciplina. ¿M? ¿Se me deja avanzar? Sí. Aquí tenemos entonces resultados de la experiencia. El espacio donde estaba el Palacio de la Alhambra. eh, Creamos, ¿cierto?, el ambiente para decir que esto era un espacio de aprendizaje, ¿no? Alrededor de ellos, de los mismos estudiantes, están pinturas porque este lugar también hace clases con respecto perdón, con respecto a pintura, ¿cierto? Em, Escultura, etcétera. La presentación estaba dirigida por los mismos académicos, por lo tanto, los mismos docentes, por lo tanto, permitía a que los estudiantes tuvieran una confianza en ese espacio de aprendizaje. ¿No? No podían intervenir, podían hacer consultas, y entonces se creaba un ambiente de aula, pero en ese contexto. También en los resultados que observaron al tener ellos esta clase interactiva, disciplinar, perdón, permitíamos tener también una interacción con respecto a código R que nosotros les pusimos con respecto a la exploración del lugar. ¿M? En esto consistía que terminada la clase, los mismos hacíamos un recorrido a cargo de el encargado del palacio, donde iba aportando un poco lo que correspondía al palacio, ¿no? A la historia del palacio en sí. Y como nosotros ya le habíamos hablado también en las mismas clases con respecto a ciertos patrones geométricos, a través de un cuestionario utilizando códigos QR, ellos iban buscando, ¿cierto?, aquellos patrones que coincidían, ¿no? Y aquí teníamos un poco esas fotografías que se iban dando, ¿no? Por lo tanto, el lugar no solamente es eh, una exploración conociendo lo que es el palacio, sino que también era eh, importante registrar lo que ellos habían aprendido con respecto a las preguntas que se les hacían. ¿No?
En la otra parte, que también resultó bastante positivo, fue cuando ellos estuvieron modelando algunos patrones geométricos en la estructura esta de desarrollo de elaboración eh, práctica, podríamos llamar así, de una baldosa que tuviera estos patrones geométricos. ¿M? Eh, Permite a estos estudiantes ir más allá de solamente un manejo teórico, podríamos llamarlo así. ¿M? Por otra parte, también nosotros hicimos complementario a las clases de taller de cerámica, el taller de origami, ¿no? Acá yo muestro una actividad donde los estudiantes de tercero medio estaban buscando patrones de teselados, pero en 3D. ¿M? Y la idea eran usando origami. Eh, Además, en este grupo hubo una actividad bastante, o sea, hubo un complemento bastante interesante porque en los estudiantes también había un grupo como este que ellos son estudiantes de tercero medio, pero casi la mitad de los estudiantes necesitaban de intérprete de señas, de lenguaje de señas, ¿ya? eh, por lo que también permitió que nosotros tuviéramos como una preparación previa a, mm, a palabras claves para poder comunicarnos con los estudiantes. ¿No? Y aquí entonces, para poder desarrollar también esta interacción con el espacio que llamamos ahora un recurso didáctico para el aprendizaje, fue este desafío que decíamos en la coordinación entre estas disciplinas y la logística de la visita en los sitios patrimoniales. ¿Mm? Un aporte también fue la parte cultural, porque el Palacio no solamente ofreció una visita guiada, sino que también ofreció un poco el contexto de de la arquitectura de este palacio, que está relacionado con la Alhambra. Entonces, un poco mostrar la cultura de, de la época en relación con los bailes árabes y también eh, el arte con respecto al canto, ¿no? Entonces, aquí ellos pudieron interrelacionar más el contexto o enfocarlo también en cuanto a su inspiración. ¿M? Eh, Como conclusión de este trabajo que nosotros fuimos desarrollando, eh, bueno, la contribución principal fue al aprendizaje. Este proyecto fomenta el aprendizaje significativo, que ese era nuestra principal em, eh, cosa se llama? Objetivo en el fondo, relacionarlo con cosa se llama? Patrones geométricos, eh, permitió un poco buscar el contexto, ¿no? Donde se puede observar y donde nosotros podemos estudiar, ¿no? Estos patrones o visibilizar. También el integrar el arte y la historia eh, con respecto a la construcción y el contexto histórico en este caso de nuestro país, permitió entonces hacer un aprendizaje que tuviera más significado para ellos. El impacto hacia la enseñanza es que al promover un trabajo colaborativo entre docentes del mismo establecimiento, permite también hacer una transferencia hacia otras instituciones, ¿ya? Y este enfoque de transferir lo que es la investigación de niveles escolares y niveles universitarios es parte de lo que se trata de promover
a niveles de acreditación, por ejemplo, de instituciones, la vinculación con el medio. ¿M? También el proyecto permite influir en las futuras políticas educativas. Este trabajo que nosotros mostramos ya tiene una cierta importancia a niveles de mismo Ministerio de Educación, pues nos han invitado también a contribuir o mostrar un poco la experiencia para fomentarla dentro también de estos de colegios que están, eh, por ejemplo, directamente relacionados con la, em, en este caso como niveles públicos, podríamos llamarlo así. ¿M? Y bueno, nosotros no solamente queremos que esto tenga una influencia del tipo educativa en planificación de clases, sino que también maneje otras áreas, como por ejemplo el desarrollo eh, interactivo con respecto a uso de tecnologías. ¿Ya? Y, y es por eso que para nosotros, por ejemplo, este proyecto nos permitió abrir una nueva ventana hacia podríamos decir, a la transmisión del conocimiento, no solamente a través de un recurso, como que en este caso es el Palacio, por ejemplo, como un recurso didáctico innovador, sino que ir ya a mostrarlo en otras áreas. Por ejemplo, como nosotros que en Chile, que es largo y angosto, comunicarnos a través em, de estas plataformas online, comunicar estos aprendizajes. ¿M? Es ahí entonces que la expansión del proyecto tiene que pensar en esas áreas, por ejemplo, como ellos decían, en espacios geográficos de nuestro país. No sé si los oyentes acá tienen conocimiento de que hay una parte de Chile que se llama Chiloé, donde hay mm, la mayor construcción de iglesias en madera, ¿no? Y que están todas también diseñadas con características muy especiales, geométricas, y que podemos sacar conocimientos matemáticos ahí especiales, pero está al sur de Chile. Y trasladarse al sur de Chile ya no es tan fácil en cuanto a desplazamiento en lugares remotos, por ejemplo. ¿M? También en la innovación de estas tecnologías de aprendizaje y conocimiento como TAC, ¿no? Queremos que permita hacer estas interacciones un poco más cercanas, ¿no? Es decir, permitir que se haga un poco de recorrido virtual, ¿no? En estas estructuras. ¿No? Bueno, también nosotros en la difusión y publicación de estos resultados estamos, bueno, recién terminando el proyecto, entonces estamos ya, eh, ¿cómo se llama? Teniendo, eh, sometiendo a publicación nuestra investigación. La sostenibilidad para nosotros es bastante importante porque permite mantener alianzas también con museos, otras universidades y organismos que tengan que ver con la conservación eh, del patrimonio. ¿M? Y este año tenemos entonces un nuevo proyecto que es con, podríamos decir, entre continuidad y ampliación de lo que nosotros hemos dicho en nuestras proyecciones, que lo vamos a tener por 3 años en todo ese desarrollo, que le llamamos nosotros ahora matemática oculta tras el patrimonio cultural. Vamos a explorar el Palacio de la Alhambra ya a niveles de tecnologías de aprendizaje y conocimiento para que este recurso quede a disposición del Ministerio de Educación principalmente. ¿Mm? Bueno, aquí pongo un poco de bibliografía utilizada. Una de las cosas que nos dio bastante apoyo fue también el trabajo de eh, Rafael Pérez Gómez, que es un académico de la Universidad de Granada, quien es experto de la Alhambra en España
También tuvimos la visita de este académico a nuestro propio Palacio de la Alhambra, donde también nos entregó bastante observaciones y hubo una buena interacción con él para poder sacarle más provecho a estos edificios patrimoniales. ¿Mm? No sé si, eh, bueno, aquí yo dejo muchas gracias por la atención a los que están aquí presentes y no sé si quieren hacerme alguna pregunta. Muchas gracias, Isabel. Fue muy linda charla, muy lindo escucharte. Eh, pues muy interesante se ve. Me ha dado mucho gusto ver las fotografías con los estudiantes, con los jóvenes Mm. involucrados en el desarrollo. Em, a mí una primera pregunta que me surge es que justamente estamos planeando acá también un taller de cerámica, no de embaldosados, pero un taller de cerámica. Y Mm. pues me pregunto cómo ha sido su experiencia pues como que el taller de cerámica tiene este asunto que pues haces, luego hay que esperar a que dejar que se seque y luego quemar y luego si quieres esmaltar. Mm. Entonces, que esa parte técnica me quedan algunas dudas. No sé si nos podrías platicar un poquito más de ese asunto. Sí. Eh, bueno, esa es una logística bastante compleja porque nosotros en la universidad tenemos una sala o sea, de taller de cerámica y tenemos los hornos en la universidad. Pero como esto era, los estudiantes se mueven, ¿no? Estos chicos vienen de sus colegios, trabajamos con ellos, dejaron sus cerámicas terminadas ahí. eh, Se tuvo que hacer tiempos extras, es decir, a ellos no les pudimos enseñar a quemar la cerámica porque es un tiempo adicional y eso significaba como que vinieran 2 veces más a la universidad y por los términos académicos no iba muy bien para las escuelas sacarlos varias veces de estas zonas. Sin embargo, em, y el quemado además, para que los hornos pudiera ser productivo esa quema, había que juntar varias piezas, ¿no? Entonces, hacer una pieza, por ejemplo, de 30 estudiantes que estaban ahí con sus piezas, era muy poco para un horno muy grande que quemaba más piezas, ¿no? Entonces, todo eso, ese manejo, eh, es el que uno tiene que administrativamente tiene que coordinar. Y ahí no le pudimos mostrar a ellos cómo que se quemaban sus piezas. Sin embargo, el trabajo lo hizo la profesora de arte. Entonces, un poco ya ellos saben cómo se podría hacer. En uno de los colegios que no pudimos ir al mismo taller de la universidad, lo tuvimos que hacer en sus salas de clase, en el mismo colegio, y ahí un poco se les explicó cómo podían hacer las quemas, ¿ya? Para, para sacar la pieza. ¿M? Yo creo que lo más complejo es esa parte, cómo cerrar el proceso, pero mientras están ellos haciendo su diseño o el modelo, es para ellos eh, estaban muy preocupados de eso, o sea, se desconectaron de todo, tanto en el palacio también, se desconectan de lo que son los celulares, se desconectan de estar haciendo eh, cosas más distraídos permanentemente, porque es uno de los cosas más de las observaciones que tuvimos nosotros en la experiencia, que había más tiempo de concentración que cuando están en el aula misma. En el aula siempre están como distraídos rápidamente, están viendo celulares o están conversando entre ellos. En cambio, aquí había más tiempo de atención a la clase, del espacio, de, de saber, de la curiosidad se despertaba más, ¿no? Y Ujú. eso también pasó en los talleres, ¿no? Tanto también de origami como el taller de cerámica.
Pues qué interesante. Sí, sí me puedo imaginar que los estudiantes se quedan más, más concentrados haciendo que escuchando. Y bueno, tienes agradecimientos, felicitaciones. No veo más preguntas de momento en el chat. Si quieren hacer preguntas, pueden usar el chat todavía. Una pregunta más que quisiera yo hacerte es acerca de la investigación que mencionas, que dicen que la están buscando publicarla. Eh, sí, Sí, están buscando sí, publicarla. ¿En dónde están buscando publicarla? Y sí me gustaría, si después nos pueden compartir al público a través de Mariela, quizás sí, los sí, resultados de la sí, investigación, sería muy interesante revisarlos. claro, por supuesto. Nosotros estamos cerrando esta investigación con, porque una de las cosas que nos dimos cuenta, yo soy del área matemática, entonces primera vez a todo esto que hago un trabajo interdisciplinar eh, enfocada directamente a la enseñanza. Casi todo lo otro lo mío es con respecto a la matemática pura. Entonces, eh, lo que nosotros nos queríamos enfocar principalmente en estos resultados es que fuera lo más objetivo posible y pudiéramos encontrar un, un modelo. ¿M? Y dentro de esto es el modelo de la planificación, ¿no? De, de cómo lograr que se obtengan resultados objetivos en cuanto a un trabajo interdisciplinar. ¿M? Eh, y como te digo, estas observaciones que nosotros hicimos las queremos medir de manera objetiva, porque no solamente requiere de de una variable cualitativa. ¿M? Por ejemplo, el tema de los tiempos de concentración, que los medimos, y ahí nos dimos cuenta, oh, qué increíble esto que está pasando, ¿no? La motivación del mismo estudiante, por ejemplo, cuando nosotros hicimos el recorrido por el palacio, le entregamos unos códigos QR para que ellos contestaran preguntas. Y eh, y dentro de las preguntas había las mismas preguntas que se hicieron lo que se habló en la clase con lo que la guía del palacio iba hablando. Entonces ahí tenían también otros valores en la concentración. Y ahí también nos dimos cuenta que habían cosas adicionales, como por ejemplo estudiantes que tenían, que están, em, yo no sé cómo llamarlo en esas palabras, que tienen una condición de TEA, ¿no? eh, y el profesor se acerca y dice, oh, este chico nunca había tenido esta actitud. Y para mí era una actitud normal, pero para él era una actitud que se había reflejado ahora en esa instancia, porque sus tiempos de concentración o su interacción con el aprendizaje no se daba en el aula, ¿no? Claro. O era más lento o estaba más alejado, ¿no? Diferente. En cambio, es descubrir eso para nosotros fue un dato eh, extra porque no sabíamos que los profesores en los colegios, sobre todo acá en Chile, hay una ley. Entonces tienen una cierta cantidad que supera también a veces a estudiantes con esta situación de TEA, por ejemplo, ¿no? Se dan más. Ahora, antes eran uno o dos, ahora hay más estudiantes dentro del aula que tienen condiciones especiales que atender. Sí. Pues qué lindo. Muchísimas gracias por compartir y pues quedamos ahí pendientes a esa publicación para conocer más de las entrañas del proyecto. Entonces, pues si no hay más preguntas, que me parece que no hay, pues vamos a cerrar la sesión. Nuevamente, muchísimas gracias, Isabel. No, Eh, gracias por la invitación. pues los invitamos a nuestra próxima charla, que será dentro de 2 semanas, el martes 13 de mayo. Tendremos a Min Hyun Kim de la Universidad de Edimburgo, con la charla
What kind of story is mathematics? Va un poco sobre literatura y cosas así. Entonces, pues esperamos tenerlos aquí dentro de 2 semanas y pues muchas gracias por su atención y muchas gracias Isabel nuevamente por la linda charla. Gracias, hasta luego.